¿Alguna vez has mirado un gran evento histórico y simplemente has pensado, wow, eso fue impresionantemente estúpido? Bueno, la era de la prohibición en Estados Unidos no fue solo un breve error de juicio. Fue un festival completo de estupidez. Hemos desenterrado 33 momentos de pura y sin diluir locura legislativa y de palmadas en la cara sociales de la época en que la nación intentó prohibir el alcohol. Prepárate para una lección de historia sobre cómo arruinar las cosas de manera espectacular. 1. Para empezar con algo impactante, amigos, la iniciativa de salud pública del gobierno de ULAS, que en realidad fue una juerga de envenenamiento a cámara lenta, para evitar que la gente tragara alcohol industrial, que seamos justos, no era precisamente champán. El tío Sam tuvo una idea brillante: ordenar a los fabricantes que lo desnaturalizaran. ¿Su receta de 5 estrellas? Simplemente añadir un chorrito de cosas como queroseno, una pizca de pesticidas parecidos a la estricnina, quizás algo de gasolina, un toque de cloroformo. Ya sabes, los ingredientes habituales de un cóctel de martes por la noche, si estás tratando activamente de acabar con la vida de alguien. Incluso publicaron estas recetas de veneno. El plan genial era: si sabe a axila de Satanás y podría matarte, la gente no lo beberá. Giro de la trama. La gente desesperada, ansiosa por un subidón, se lo bebió de todos modos, lo que provocó unas 10.000 muertes estimadas, además de una encantadora ronda extra de ceguera y parálisis para muchos otros. Entonces, ¿objetivo logrado? No, a menos que el objetivo fuera hacer que beber fuera mucho más heavy y mortal. 2. A continuación, demos una ovación de pie a los verdaderos héroes de la era de la prohibición. Los médicos que de repente descubrieron que el whisky era la cura para todo. ¿Tienes un resfriado? Whisky. ¿Te sientes un poco deprimido? Whisky. ¿Tu pez dorado parece triste? Probablemente también necesite un poco de whisky. Las libretas de recetas se convirtieron en varitas mágicas, transformando las farmacias en licorerías apenas disimuladas, mientras el whisky medicinal volaba de los estantes. Algunos médicos recetaban tantos tónicos restauradores Old Granddad que prácticamente necesitaban sus propios asistentes personales solo para mantenerse al día. Y aquí está lo más sorprendente: no era solo para humanos. Hubo informes reales de veterinarios que recetaban alcohol para mascotas. Sí, señora McGillicuddy, Buster el Beagle claramente necesita esta pinta de whisky de centeno para su angustia existencial. Claro, doctor, lo que sea que te ayude a pasar la sequía. 3. ¿Alguna vez has visto un producto que prácticamente grita: por favor, te lo ruego, infringe la ley conmigo? Presentamos los ladrillos de uva y jarabe de malta. Advertencia: definitivamente no hagas vino. Con el alcohol oficialmente en la lista negra, algunas leyendas absolutas de la industria alimentaria comenzaron a vender estos ladrillos de jugo de uva, concentrado de aspecto inocente y latas de jarabe de malta. Lo realmente cómico era el empaque. Cubiertos con etiquetas gigantes, estas cosas venían con instrucciones súper detalladas, paso a paso, sobre lo que absolutamente, positivamente, no debías hacer. Como advertencia: bajo ninguna circunstancia debes disolver esto en agua, añadir una pizca de levadura y luego, Dios no lo quiera, dejarlo reposar en un lugar cálido durante 3 semanas, porque eso se convertiría terriblemente en vino. O para el jarabe de malta, ni se te ocurra pensar en cómo esto podría convertirse en cerveza. Era menos un descargo de responsabilidad legal y más una receta descarada y sancionada por el Estado para emborracharse. La audacia tonta es simplemente de 10. 4. Muy bien, agárrense los sombreros porque esto que viene no es solo tonto, es como un incendio de 5 alarmas en una fábrica de malas ideas. Estamos hablando de nanás con chocolate. Caramelos con alcohol para el buen sueño de los niños. No me lo estoy inventando. En una era que intentaba secar a la nación, algunos confiteros aparentemente miraron a los niños de América y pensaron: ¿sabes lo que necesitan? Chocolates rellenos de ron para ayudarles a conciliar el sueño.
Estos no eran solo dulces astutos para adultos. Algunos se comercializaban activamente con la sugerencia asombrosamente irresponsable de que eran una buena manera de ayudar a los niños. ¿Lo adivinaste? A dormir. ¿Te lo puedes imaginar? La pequeña Susie está un poco hiperactiva. Olvídate del cuento para dormir, cariño. Dale un par de estos bombones de brandy. Es el tipo de consejo parental que te hace preguntarte si todo el país estaba sufriendo un golpe de calor colectivo. Verdaderamente, una decisión tonta para la historia. 5. Ahora, pasemos al mundo del espionaje de alta costura, o mejor dicho, a los intentos de camuflaje hilarantemente terribles. Presentamos la moda de zapatos de vaca, el accesorio imprescindible para el destilador clandestino de la era de la prohibición. El desafío: ¿cómo escabullirte por tu alambique ilegal en el bosque sin que esos molestos agentes federales, los recaudadores, rastreen tus huellas humanas? ¿La solución genial? Atarse unos bloques de madera caseros, tallados para parecer pezuñas de vaca. La idea era engañar a la policía para que pensaran que un grupo de vacas inocentes solo estaban dando un paseo nocturno, y no que Bubba estaba transportando garrafas de licor clandestino. Seguro que algún agente federal, probablemente llamado agente Johnson, se quedó rascándose la cabeza, completamente perplejo por una vaca que aparentemente trepaba árboles y sabía abrir puertas de cobertizos. Es un nivel de creatividad tonta que es casi impresionante. Casi. 6. Prepárense para un despertar espiritual de proporciones épicas y sospechosamente sedientas. Es el gran tsunami de vino sacramental. Antes de la prohibición, la cantidad de vino utilizada para los servicios religiosos era, digamos, bastante moderada. Un pequeño sorbo aquí, una pequeña ceremonia allá. Pero en el momento en que el alcohol se volvió ilegal para las masas, ¡zas!, Estados Unidos encontró a Dios. Y a Dios, al parecer, le encantaba el vino. De repente, la demanda de vino sacramental se disparó por las nubes. Rabinos y sacerdotes eran como estrellas de rock, asediados por congregaciones que aparentemente se habían cuadruplicado de la noche a la mañana, todos desesperados por su alcohol de exención religiosa. No era solo una laguna, era una laguna por la que podías pasar un camión Mack lleno de merlot. Resulta que la forma más rápida de hacer que una nación sea increíblemente devota es decirles que es la única manera legal de conseguir una bebida. Amén a eso, supongo. 7. Ahora, hablemos de mejoras para el hogar, al estilo de la prohibición, con la ginebra de bañera, donde la mala higiene se encontró con una química aún peor. Con el licor decente de repente más escaso que la promesa de un político, la gente se volvió ingeniosa. O quizás desesperadamente necia. Empezaron a elaborar su propia ginebra en, lo adivinaste, sus bañeras. La receta usualmente implicaba mezclar alcohol industrial a menudo peligroso, el tipo de cosas no destinadas al consumo humano, con aceite de enebro y quizás un poco de glicerina para la suavidad. ¿Los resultados? Bueno, variaban. A veces obtenías algo que sabía vagamente a agujas de pino mezcladas con arrepentimiento. Otras veces, obtenías un cóctel que podía provocar ceguera u otros problemas de salud graves. Era el proyecto de bricolaje definitivo, si tu resultado deseado era envenenar potencialmente a ti mismo y a tus amigos. Verdaderamente un punto bajo en la historia de la elaboración casera de bebidas. 8. ¿Alguna vez has visto una estrategia policial que pareciera más un sketch de comedia? Conoce las payasadas de los Keystone Cops de Easy Einstein y Moe Smith, los agentes más desconcertantemente exitosos de la prohibición. Estos dos no se basaban precisamente en la forense de vanguardia. En cambio, se convirtieron en leyendas por sus miles de arrestos, a menudo logrados usando disfraces ridículamente teatrales. Hablamos de barbas postizas que parecían que se les caían a pedazos, pelucas torcidas, vistiéndose como sepultureros, conductores de tranvía, pescadores, incluso elegantes damas de sociedad.
la parte verdaderamente tonta de todo esto? Sus disfraces a menudo cómicos, a nivel de vodevil, realmente funcionaban. Repetidamente. Los dueños de speakeasies y los contrabandistas, aparentemente fáciles de engañar por un hombre con una peluca terrible, seguían cayendo en la trampa. Te hace preguntarte sobre las habilidades de observación de Lampa de los años 20. 9. Imagina esto, una gran exhibición pública de ley y orden que sale espectacularmente mal. Bienvenidos a la gran fiesta del alcohol en las alcantarillas, cuando la destrucción de contrabando se convirtió en una fiesta callejera improvisada y bastante asquerosa. Para demostrar que hablaban en serio sobre el cumplimiento de la ley, los agentes a menudo organizaban redadas dramáticas, rompiendo barriles de alcohol confiscado y vertiéndolo directamente en las alcantarillas y desagües de la ciudad. El mensaje previsto era: el crimen no paga. ¿El resultado real? Ciudadanos ingeniosos e increíblemente valientes a menudo acudían río abajo con cubos, tazas o cualquier cosa que pudiera contener líquido, intentando recoger el alcohol gratis, aunque contaminado por las alcantarillas. Fue destrucción pública que se encontró con intoxicación pública, con un toque de tifus potencial. Un ciclo verdaderamente tonto de desperdicio y, bueno, más desperdicio. 10. A continuación, hagamos un viaje a la capital indiscutible de la desafianza a la prohibición: Detroit, la ciudad embudo de alcohol transfronterizo. Gracias a su ubicación privilegiada, a tiro de piedra cruzando el río desde Windsor, Canadá, donde el alcohol era maravillosamente legal, Detroit se convirtió en el capo del contrabando. En serio, se estima que el 75% de todo el licor ilegal que entraba a E.E.U. pasaba por el embudo Detroit-Windsor. Los contrabandistas usaron de todo. Tenían coches modificados que corrían por el río congelado en invierno. Construyeron tuberías submarinas. Tenían barcos pequeños, barcos grandes, probablemente incluso algunos nadadores audaces con paquetes impermeabilizados. Fue una maravilla logística de ilegalidad, haciendo que una ley nacional pareciera una sugerencia educada en una ciudad muy decidida y muy sedienta. La pura magnitud de la desafianza de esta única ciudad es hilarantemente tonta. 11. ¿Llorando por un ser querido perdido? ¿O simplemente moviendo un montón de whisky? Exploremos. Funerales para fantasmas, llenos de espíritus reales. Los contrabandistas, benditos sean sus pequeños corazones inventivos, rápidamente se dieron cuenta de que la policía tendía a ser un poco respetuosa, o al menos dudosa, alrededor de las procesiones fúnebres. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a organizar funerales falsos, carrozas fúnebres elaboradas, portadores de féretros sombríos y ataúdes muy pesados, se abrían paso solemnemente por la ciudad. Solo que, en lugar del difunto tío Earl, esos ataúdes a menudo estaban repletos de botellas de whisky, ginebra y ron. Le dio un significado completamente nuevo a la expresión levantar el ánimo. Uno solo puede imaginar la sorpresa si un portador de féretros torpe dejara caer uno de esos preciosos ataúdes tintineantes. Un engaño verdaderamente grave y gravemente tonto. 12. ¿Alguna vez deseaste un centro comercial que vendiera exclusivamente alcohol y flotara? Pues bien, durante la Prohibición, ese sueño fue una realidad con la Rum Row, el centro comercial flotante de alcohol en aguas internacionales. Imagínalo, una enorme armada de barcos, completamente cargados de alcohol de Canadá, Gran Bretaña y el soleado Caribe, todos anclados tentadoramente justo fuera de las aguas territoriales de E.U.I.I., normalmente entre 3 y 12 millas de la costa. No eran barcos piratas, eran supermercados flotantes de licor. Audaces capitanes de lanchas rápidas, los Rum Runners, traficantes de ron, realizaban entonces incursiones a toda velocidad al amparo de la oscuridad hacia estos barcos, cargaban el contrabando y regresaban a toda prisa para abastecer a los bares clandestinos ocultos de América. Era todo un ecosistema ilegal prosperando justo frente a la costa,
burlándose de las leyes terrestres. Completamente audaz y completamente estúpido que funcionara tan bien. 13. Muy bien, agárrense fuerte para la siguiente, porque es un logro histórico en el arte de la metedura de pata legislativa. Estamos hablando de la única enmienda constitucional tan mala que tuvieron que pulsar Control Plus. Piénsalo. La Constitución de EEE. Es algo bastante importante, ¿verdad? Enmendarla es un asunto serio. Sin embargo, la 18ª enmienda, la que nos trajo el glorioso caos de la prohibición, ostenta la distinción única y profundamente vergonzosa de ser la única enmienda que ha sido derogada. Literalmente tuvieron que aprobar otra enmienda, la 21A, solo para decir, vale, error nuestro. Todo eso de nunca alcohol fue una idea monumentalmente estúpida. Hagamos como que nunca pasó. Es como escribir una secuela terrible de una película querida, y luego tener que lanzar otra película que borra la secuela de la línea temporal. La máxima metedura de pata gubernamental. 14. ¿Alguna vez quisiste ir en un crucero que no fuera absolutamente a ninguna parte, pero que aún así prometiera un tiempo de lo más divertido? Bienvenidos a bordo de los cruceros de la prohibición, a ninguna parte, pero directo al cielo del alcohol. Astutos empresarios encontraron una laguna legal maravillosamente estúpida. Los barcos se llenaban de pasajeros ansiosos y zarpaban de puertos americanos. ¿Su destino? A solo unas pocas millas de la costa, más allá del límite territorial de EU. Una vez cruzaban esa línea invisible hacia aguas internacionales, ¡boom! Los bares abrían de par en par, las bandas empezaban a tocar, y los pasajeros podían beber legalmente hasta caer en un estado de dichosa inconsciencia. Luego, después de unas horas de juerga en alta mar, el barco simplemente regresaba a la América seca. Todo perfectamente legal, todo completamente absurdo, y una forma fantástica de burlarse de una prohibición nacional sin siquiera necesitar un pasaporte. 15. A continuación, una clase magistral de engaño, o quizás simplemente un teatro sin sentido. El piano bar fantasma. Puro espectáculo, sin alcohol, pero con muchos sobornos. Imagina esto. Entras en lo que parece un bullicioso bar clandestino. Hay un tipo tocando las teclas, una larga barra pulida, quizás incluso algunos personajes sospechosos en la esquina. ¿Lo único que falta? Alcohol de verdad. Algunos empresarios emprendedores, y bastante cínicos, montaron estos bares clandestinos completamente falsos. Toda la farsa, la música, la decoración, era puramente para la vista. Su verdadero modelo de negocio era parecer un bar ilegal para poder cobrar dinero de protección o sobornos a la policía local, o quizás solo para impresionar a sus amigos menos exigentes. Es un nivel de compromiso con una fachada sin sentido que es francamente inspirador en su estupidez. Pura ostentación, nada de sustancia, y definitivamente nada de ginebra. 16. Hagamos un gran y etílico brindis a nuestros amigables vecinos del norte, Canadá. Nuestro amigable geyser de alcohol del norte. Mientras América estaba supuestamente más seca que una galleta olvidada, las provincias canadienses, particularmente las que bordeaban EU, estaban haciendo su agosto. Con alegría, concedieron licencias a destilerías y cervecerías para operar a pleno rendimiento, produciendo océanos de whisky, cerveza y otros licores. ¿Y a dónde fue todo ese encantador y legal alcohol canadiense? Pues bien, misteriosamente, se abrió camino hacia el sur en vastas cantidades, contrabandeado a través de la frontera en avión, tren, automóvil y probablemente incluso en paloma mensajera. Fue un paquete de estímulo económico no oficial para Canadá, cortesía del intento espectacularmente estúpido de América de legislar la sed fuera de la existencia. Gracias por la ayuda, ¿eh? 17. Ahora, adentrémonos en el reino del folclore, con una historia tan maravillosamente absurda que debe tener un grano de verdad. El lago del aguardiente de Kentucky, donde hasta los peces se emborrachaban. O eso dicen las leyendas.
En las remotas colinas y valles de Kentucky, un hervidero de destilación ilegal, abundan las historias de lagos enteros o grandes estanques aislados utilizados como sistemas de enfriamiento masivos e improvisados para alambiques de aguardiente, o incluso como vertederos de exceso de producto o evidencia cuando los agentes fiscales se acercaban demasiado. Y, naturalmente, circularon historias de que la población de peces local, expuesta a todo ese efluvio de alta graduación, desarrolló cierto gusto por la sustancia. Imaginen, lubinas dando volteretas y bagres cantando salomas. Aunque probablemente exagerada, la imagen de un ecosistema acuático entero en una borrachera permanente es simplemente demasiado gloriosamente tonta para ignorarla. 18. ¿Alguna vez se preguntaron cómo vivía la otra mitad durante la prohibición? Bueno, si eras un diplomático extranjero en Washington, D.C., vivías muy mojado. Bienvenidos a la valija diplomática, o como se la conocía con más precisión, el recorrido diplomático por los pubs. Las embajadas extranjeras, verán, son técnicamente suelo soberano de sus respectivos países. Esto significaba que las leyes de EU, incluida la 18ª enmienda, no se aplicaban dentro de sus muros. Como resultado, estas embajadas se convirtieron en legendarios oasis de alcohol. Sus bodegas a menudo estaban mejor surtidas que la reserva privada de Al Capone, y servían como clubes exclusivos y muy alcohólicos para los bien relacionados, los poderosos, y cualquiera lo suficientemente afortunado como para conseguir una invitación. Fue un ejemplo flagrante y ostentoso de cómo la prohibición era a menudo una regla para ti, pero no para mí, especialmente si yo tenía un pasaporte diplomático. Totalmente injusto y totalmente tonto en su hipocresía. 19. Prepárense para un misterio médico que es menos Doctor House y más la Casa de los Horrores. Es el jive de la Jake Leg, un baile de agonía provocado por la codicia corporativa y el alcohol adulterado venenoso. Desesperados por un subidón legal, miles recurrieron al extracto de jengibre jamaicano, conocido cariñosamente como Jake. Era un medicamento patentado con un contenido de alcohol súper alto. Suena como una buena solución, ¿verdad? Incorrecto. Un fabricante particularmente despreciable, en una medida de reducción de costos monumentalmente tonta y malvada, decidió adulterar su Jake con un plastificante industrial tóxico. Conocían los riesgos. ¿El resultado? Miles de bebedores sufrieron daño nervioso irreversible, lo que llevó a una cojera o marcha arrastrada distintiva, dolorosa y permanente conocida como la Jake Leg. Fue una catástrofe de salud pública nacida de la pura y sin adulterar estupidez corporativa y un testimonio de los peligrosos extremos a los que la prohibición llevó a la gente. 20. Ahora hablemos de los encargados de hacer cumplir este noble experimento, específicamente lo que hacían después de horas. Presentamos: policías contra alcohol. Fiestas policiales oficiales. Servían bebidas más fuertes que los speakeasies. La hipocresía aquí es tan espesa que podrías untarla en una tostada. Mientras los departamentos de policía de todo el país tenían la tarea de reprimir el alcohol ilegal, asaltar speakeasies y arrestar a contrabandistas, a menudo se tocaba una melodía ligeramente diferente en sus propias fiestas privadas. Surgieron historias, e incluso algunas pruebas bastante sólidas, de funciones y fiestas policiales oficiales que estaban absolutamente repletas de alcohol confiscado. Y no estamos hablando de la variedad barata de ginebra de bañera. Oh, no. A menudo tenían acceso a lo bueno, a veces de mejor calidad y mayor graduación que lo que se podía encontrar en el speakeasy promedio tenuemente iluminado. Hablando de un beneficio del trabajo, tonto y profundamente irónico. 21. Dicen que la justicia es ciega, pero durante la prohibición, y también estaba un poco achispada, consideremos a los jurados borrachos, justicia servida con un chupito de aguardiente por debajo de la mesa. En algunas partes del país, particularmente en áreas rurales, con una fuerte tradición de elaboración casera de alcohol,
Los procedimientos judiciales adquirieron una atmósfera bastante, digamos, informal. No era del todo inusual que los jurados en los juicios de la prohibición, las mismas personas que decidían el destino de los contrabandistas acusados, fueran influenciados por un poco de hospitalidad local. Estamos hablando de acusados o sus amables vecinos que discretamente entregaban a los jurados muestras de su mejor aguardiente, a veces incluso durante el juicio mismo, quizás pasadas por debajo de la mesa o durante un receso. Sin duda, le da un nuevo giro a las deliberaciones. ¿No es así? Una forma tonta de llevar un sistema legal, pero probablemente una excelente manera de conseguir una absolución. 22. En un mundo de alcohol ilegal diluido, peligroso y francamente asqueroso, un nombre se destacó por realmente entregar la mercancía. Presentamos a The Real McCoy, donde su nombre de marca criminal literalmente significaba «Esto no te cegará». El capitán William McCoy era un legendario contrabandista de ron, y su razón de fama era increíblemente simple, aunque revolucionaria para la época. Nunca, jamás adulteraba su licor. No lo diluía con agua. No lo mezclaba con productos químicos industriales. Vendía licores puros, sin adulterar. Su alcohol era tan consistentemente de alta calidad y, crucialmente, seguro, que The Real McCoy se convirtió rápidamente en una frase popular, un referente que significaba algo genuino, auténtico y de primera. Es hilarantemente irónico que, en una era definida por una ley contra el alcohol, el mayor elogio que se podía dar a algo era compararlo con un producto ilegal vendido por un criminal notorio. Estúpido, pero también un tipo de marketing brillante. 23. Tomemos un momento para apreciar el caos puro y sin adulterar de la química aficionada con la estupidez explosiva de las operaciones clandestinas de licor artesanal. No todos los que intentaban elaborar alcohol ilegal durante la prohibición eran destiladores experimentados con generaciones de secretos familiares. Oh no. Muchos eran aficionados entusiastas, pero peligrosamente inexpertos, que instalaban alambiques improvisados en sus sótanos, cobertizos o en lo profundo de los bosques. Estos artilugios, a menudo improvisados con piezas de repuesto y una plegaria, eran notoriamente inestables. ¿El resultado? Frecuentes y espectaculares explosiones e incendios. Estos no eran solo pequeños descuidos. Podían arrasar edificios, causar lesiones graves o incluso matar al aspirante a destilador clandestino. Añadió una capa completamente nueva de peligro a la adquisición de una bebida, convirtiendo un simple deseo de tomar una copa en una apuesta potencialmente mortal. Estúpido, peligroso y probablemente muy ruidoso. 24. Cuando tu producto principal se vuelve ilegal de la noche a la mañana, ¿qué hace una compañía cervecera masiva? Gira, cariño, gira. Incluso si ese giro lleva a productos verdaderamente desconcertantes. Bienvenidos al circo de supervivencia de Anheuser-Busch. De la cerveza baja en alcohol a desconcertantes elefantes de cristal. Para mantenerse a flote durante los años secos, las principales cervecerías como Anheuser-Busch tuvieron que volverse creativas. Produjeron bebidas de cereales, también conocidas como cerveza baja en alcohol, que era tan emocionante como suena. Y más ingeniosamente, jarabe de malta, ostensiblemente para hornear pan, pero todos conocían su verdadero propósito. También fabricaron levadura, helados y, en una jugada que aún desconcierta a historiadores y estudiantes de marketing, una gama de productos puramente decorativos y no alcohólicos, incluyendo, sí, elefantes de cristal. Porque cuando Estados Unidos está sediento de cerveza, obviamente lo siguiente mejor que puedes ofrecerles es un frágil paquidermo de cristal. Un intento verdaderamente estúpido, pero extrañamente encantador, de mantener las luces encendidas. 25. Ahora, una historia de hipocresía tan descarada que es casi admirable por su pura audacia. Volvamos a El contrabandista de Capitol Hill, manteniendo al Congreso animado, literalmente, dentro de los pasillos del Congreso.
Durante casi una década, un hombre llamado George Cassidy, apodado cariñosamente el hombre del sombrero verde, dirigió un servicio de entrega de alcohol muy exitoso y notablemente abierto. ¿Sus clientes principales? Los mismos congresistas y senadores de UU, que estaban redactando, debatiendo y votando las leyes que hacían ilegal el alcohol para todos los demás. Cassidy hacía sus rondas en los edificios de oficinas de la Cámara y el Senado, tomando pedidos y entregando la mercancía. Es un ejemplo asombroso de reglas para ti, pero no para mí. Los legisladores que se suponía debían hacer cumplir la prohibición estaban, en muchos casos, disfrutando en secreto, o no tan en secreto, de sus frutos prohibidos. Estúpido, duplicador y profundamente desilusionante. 26. Cuando no puedes pasar por encima o rodear la ley, a veces simplemente tienes que pasar por debajo de ella. Literalmente. Presentamos el gran sistema de túneles de licor clandestino de ¿el sótano de una iglesia? Los contrabandistas eran sumamente ingeniosos, y su inventiva para evadir la prohibición no conocía límites. En un ejemplo particularmente memorable y discutiblemente sacrílego de esta creatividad, surgieron historias de elaborados sistemas de túneles que se estaban excavando. Estos no eran solo pequeños pasajes, algunos eran importantes proezas de ingeniería. ¿Y sus puntos de partida? A veces negocios aparentemente inocentes, o en un cuento legendario que todavía se susurra, desde el sótano de una iglesia. Imagina tierra sagrada arriba, espíritus impuros fluyendo por debajo, todo para transportar secretamente licor clandestino a puntos de distribución ocultos o speakeasies. Es un nivel de dedicación a la desafiante estupidez que es casi bíblico en su alcance. 27. Si vas a infringir la ley, ¿por qué no hacerlo con un poco de engaño religioso? Hablemos de contrabando con una oración, y a veces una botella escondida en una Biblia vaciada. Algunos de los contrabandistas más astutos se dieron cuenta de que los agentes de la ley, incluso los más curtidos, tendían a dudar un poco a la hora de registrar a fondo a individuos vestidos como clérigos o vehículos adornados con símbolos religiosos. Así que, adoptaron el disfraz. Hombres vestidos de sacerdotes o ministros, mujeres de monjas, todos con el solemne deber de transportar licor ilegal. A veces, sus textos sagrados eran literalmente ahuecados para ocultar una o dos petacas. Era una táctica inteligente, aunque moralmente cuestionable, que a menudo funcionaba, demostrando que un cuello clerical podía ser un camuflaje sorprendentemente eficaz para la actividad criminal. Santos licores, en efecto, tonto, pero innegablemente astuto. 28. ¿Alguna vez ha leído un conjunto de instrucciones tan lleno de agujeros que parecía más una sugerencia? Esa fue la Ley Volstead, una clase magistral sobre cómo redactar una ley que prácticamente ruega ser infringida. Esta fue la pieza legislativa diseñada para hacer cumplir realmente la 18ª enmienda. ¿El problema? Fue redactada con tantas lagunas, definiciones vagas y excepciones absolutas que era menos una prohibición hermética y más un colador que goteaba. Había disposiciones para el alcohol medicinal, que como hemos visto, fue hilarantemente abusado. Había excepciones para el vino sacramental, y, quizás lo más famoso, permitía a los individuos elaborar sidra y zumos de frutas no embriagantes exclusivamente para uso en su hogar. Hasta 200 galones al año por hogar. ¿Adivina cuántas personas se convirtieron de repente en ávidos fabricantes de zumos de frutas, cuyas brebajes simplemente fermentaban? Una ley tonta y fácilmente explotable desde el principio. 29. Imagina una fortaleza diseñada no para mantener los objetos de valor dentro, sino para mantener el veneno fuera, o mejor dicho, para asegurar que el veneno entre. Bienvenidos a Fort Knox para el veneno. Vigilando las plantas. Desnaturalizadoras de alcohol.
Las instalaciones industriales donde el alcohol se mezclaba oficialmente con deliciosas toxinas, como el metanol para hacerlo imbebible, se convirtieron, irónicamente, en zonas de alta seguridad. ¿Por qué tanta vigilancia? Porque los contrabandistas intentaban infiltrarse constantemente en ellas. Su objetivo no era robar el alcohol ya envenenado. Oh no, querían sobornar a los trabajadores o realizar audaces atracos para conseguir alcohol industrial sin adulterar antes de que el gobierno pudiera añadir su delicioso cóctel de venenos. Era un extraño juego del gato y el ratón, centrado en asegurar que un producto supuestamente imbebible se mantuviera así, o no. Totalmente enrevesado y totalmente tonto. 30. Cuando los grifos se secan y los bares clandestinos son allanados, ¿a dónde se dirige un alma desesperada en busca de un trago? A veces, a su botiquín del baño. Hablemos de beber tu perfume y tónico capilar, el aroma de la desesperación absoluta y la profunda tontería. Los extremos a los que llegaron algunas personas para encontrar cualquier forma de alcohol durante la prohibición fueron verdaderamente asombrosos y trágicos. Impulsados por la adicción, la desesperación o simplemente por muy malas decisiones, la gente recurrió a beber cosas que ninguna persona cuerda consideraría jamás ingerir. Hablamos de perfume real, colonia, tónicos capilares, a menudo con alcohol industrial, externo, combustible para cocinar enlatado, filtrado a través de pan, e incluso horriblemente anticongelante. Las consecuencias para la salud fueron, como pueden imaginar, a menudo catastróficas, provocando envenenamiento, ceguera o la muerte. Un sombrío testimonio de los extremos tontos y peligrosos nacidos de una ley equivocada. 31. Ahora, para un delicioso giro irónico que demuestra que incluso las mejores intenciones pueden salir espectacularmente mal, y luego dar un giro de 180 grados. Hablemos de las damas, que dijeron, en realidad toda esta prohibición es tonta, arreglémosla. Verán, los movimientos de templanza de mujeres desempeñaron un papel masivo en la aprobación de la prohibición en primer lugar. Hicieron campaña arduamente, argumentando que protegería a las familias y reduciría los males sociales. Avancemos unos años hacia el caos, el crimen y la corrupción generados por la 18ª enmienda, y surgió una nueva y poderosa organización de mujeres, la Organización de Mujeres para la Reforma de la Prohibición Nacional, o la WOMP. Estas no eran cruzadas anti-alcohol, eran mujeres pragmáticas que observaron el desastre en que se había convertido la prohibición y dijeron, no, esto no es lo que queremos. Argumentaron con vehemencia que la ley era un fracaso catastrófico, generando más crimen, más corrupción y un profundo irrespeto por la propia ley. Se convirtieron en una fuerza importante para la derogación, diciendo, en efecto, nuestra culpa, este noble experimento resultó ser una idea noblemente tonta. El te lo dije, definitivo, orquestado por la misma demografía que ayudó a iniciarlo. 32. ¿Alguna vez te has preguntado cómo compensó el gobierno todo ese dinero perdido del alcohol? Prepárate para la evasión fiscal más tonta de la historia. Adiós miles de millones del alcohol, hola impuestos sobre la renta permanente. Cuando la prohibición cerró la puerta a la venta legal de alcohol, el gobierno federal se encontró de repente con un agujero del tamaño del Gran Cañón en su presupuesto. Todos esos encantadores impuestos especiales sobre la cerveza, el vino y las bebidas espirituosas, desaparecidos, evaporados. ¡Puf! Entonces, ¿cuál fue su brillante solución a largo plazo para llenar esta enorme brecha financiera y financiar la nación? Decidieron expandir masivamente y hacer permanente el relativamente nuevo, y antes mucho más pequeño, impuesto federal sobre la renta para todos los estadounidenses. Así es. En un intercambio espectacularmente tonto, Estados Unidos cambió su amado y generador de ingresos, alcohol por una cita anual con el recaudador de impuestos que continúa hasta el día de hoy. Brindo por esa consecuencia no deseada, supongo. Cada 15 de abril puedes agradecer a la prohibición. 33.
Y finalmente, el gran, irónico y para llevarse las manos a la cabeza, desenlace de toda esta lamentable saga. Estados Unidos. Terminó bebiendo más, y alcohol más aterrador, así que la prohibición fracasó. ¿Más tonto? Después de todas las redadas, los arrestos, los envenenamientos, la corrupción política, las guerras de bandas y la completa agitación de la sociedad estadounidense, ¿cuál fue el resultado neto de el noble experimento? Pues bien, muchos historiadores sostienen que el consumo de alcohol per cápita ni siquiera disminuyó significativamente. En algunos casos, incluso pudo haber aumentado. ¿Y lo que la gente estaba bebiendo? A menudo era mucho más fuerte, increíblemente peligroso, completamente sin regular y a veces destilado en una bañera junto a un patito de goma. Así, la ley diseñada para evitar que Estados Unidos bebiera, posiblemente solo hizo que los estadounidenses bebieran alcohol más turbio y mortal, mientras daba origen al crimen organizado y corrompía todo lo que tocaba. No fue solo un fracaso. Fue un fracaso de tales proporciones épicas y tontas que merece su propia ala en el Museo de las Ideas Terribles. Así pues, la prohibición. Una clase magistral nacional de consecuencias no deseadas y de errores gubernamentales verdaderamente épicos para llevarse las manos a la cabeza. 33 razones por las que fue espectacularmente tonta. Pero seamos sinceros en los comentarios, necesito vuestras opiniones más candentes al respecto. ¿Fue la prohibición la ley más estúpida jamás promulgada en la historia? ¿O podéis nombrar alguna legislación aún más monumentalmente idiota, de cualquier lugar y momento que la supere en pura estupidez que altere el mundo? Aportad las pruebas. Si diseccionar la idiotez histórica es lo tuyo, dale al botón de me gusta y suscríbete. No querrás perderte el desastre asombroso que descubriremos a continuación. Mantente curioso, mantente crítico, suscríbete.